Estamos a punto de comenzar nuestro webinar. Bienvenidos a todos. Quiero agradecer a la SCOT y a la Sociedad Colombiana de Artroscopia y Traumatología Deportiva por brindarnos este espacio y esta oportunidad de hacer un diálogo de colegas, de amigos, y que ojalá en este webinar nos divertamos mucho. Tenemos como invitados al doctor Klaus Smith, ortopedista y traumatólogo, trabaja en la Fundación Santa Fe de Bogotá, una maestría en epidemiología clínica. Bienvenido, doctor Klaus. Buenas noches, gracias por la invitación a todos. Espero que sea una noche y un diálogo muy productivo esta noche. Doctor Juan Pablo Martínez, trabaja en Cali, Fundación Valle de Lili, también ortopedista, una maestría también en epidemiología clínica. Bienvenido, doctor Martínez. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación y seguro que vamos a pasar un rato muy agradable. Invitamos a estos dos grandes expertos que manejan la patología patelofemoral y que tienen mucha experiencia tanto clínica, quirúrgica y una gran experiencia en epidemiología, que nos compartan sus experiencias y sus conceptos. Vamos a hacer un pequeño preámbulo antes sobre el cual vamos a basar nuestra discusión y después mostraremos algunos casos y unos temas controvertidos sobre los cuales podremos discutir. Bueno, la inestabilidad patelofemoral es un problema que tiene múltiples variables y todo eso hace que tengamos también múltiples enfoques y alternativas de tratamiento. Cuando uno se va a la literatura muestra que la homogeneidad de estudios puede alcanzar hasta el 67%, pero realmente los niveles de evidencia por la falta de estudios aleatorizados, los análisis de subgrupos son muy diversos, los tiempos de seguimiento, de tratamiento quirúrgico y no quirúrgico, hace que haya mucha heterogeneidad y esa cantidad de variables pues representa eso, la heterogeneidad en la cual estamos en un ambiente con un único problema y múltiples variables. Probablemente hoy el algoritmo que más, al cual nos podemos acoger más es el desarrollado por Elizabeth Arent y su grupo de Minnesota, en el cual se basa en los criterios de reluxación de de Jure y divide esto en dos grandes grupos, el grupo esqueléticamente maduro y el grupo con fisis abiertas. Y cada uno de ellos tiene una cantidad de subgrupos que muestran el malalineamiento en el plano coronal, malalineamientos en el plano sagital, en el plano rotacional, la lesión del ligamento patelofemoral medial, el posicionamiento de la tuberosidad anterior de la tibia y la displasia troclear. Y a partir de ese algoritmo ella desarrolla unas posibles opciones de tratamiento. Los criterios de de Jure que se desarrollaron a finales de los 80 y principios de los 90 eran 4 criterios básicos que mostraban el aumento de o la predisposición a desarrollar una nueva reluxación. Y estaban definidos como la altura patelar con un Catton de Champs por encima de 1.2, la displasia troclear entendida como una profundidad del surco menor a 3 milímetros, normalmente mayor de 3 milímetros, un TTTG mayor a 20 milímetros y un TIL patelar mayor a 20 grados. En el 2012, el grupo de Lyon, dirigido por el doctor de Jure, también habló sobre la avulsión del patelofemoral y probablemente desplazó este signo radiológico de TIL patelar por el de avulsión del patelofemoral. Basado en eso, dijeron que entre más factores de predictores haya, mayor es el riesgo de luxación. Y en resumen, un factor está alrededor del 22%, 2 factores alrededor del 50% y 3 factores alrededor del 75%. Y está ratificado por varios estudios. Pero hay un punto también clave y es el esqueleto inmaduro. El paciente con esqueleto inmaduro tiene 4 veces más riesgo de desarrollar un nuevo episodio de luxación. Entonces, a partir de este preámbulo, vamos a desarrollar nuestro webinar en 4 ítems. El primero, el primer episodio de luxación en pacientes con fisis abiertas o esqueleto adulto. El segundo, la luxación recidivante, y vamos a ver
el papel de los realineamientos y las plicaturas. El tercero, la reconstrucción del patelofemoral y la troqueoplastia. Y el cuarto, los trastornos maltorsionales y el papel de las osteotomías en esos trastornos. Vamos a exponer este primer caso. Es una cortesía del doctor Rafael Bisbal, un paciente adolescente con fisis abiertas, en el cual tiene un episodio de luxación traumática desarrollado a partir de su práctica deportiva de fútbol. Clínicamente tiene ese signo de J positivo que es muy evidente, con un TTG aumentado, una altura de rótula normal, no se evidencia displasia patelofemoral y un ángulo del surco en 136 grados. Viene mi primera pregunta para los panelistas. En paciente con fisis abiertas, adolescente, ¿ustedes toman una conducta quirúrgica o un tratamiento conservador? ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Cómo manejan este tipo de pacientes? Doctor Klaus, le cedo la palabra. Como usted notó, doctor Gravini, el paciente adolescente es un problema especial y en gran parte porque yo a veces uso el término tiene cerebro adolescente, no son las fisis solamente. Posiblemente el tener fisis abierta es un factor de confusión del comportamiento que tienen estos pacientes. Obviamente son pacientes más activos, tienen una contención menor, tienen un manejo del riesgo diferente al adulto. Todo esto son factores que seguramente están influyendo en los desenlaces y hay que tener en cuenta eso en el manejo de los pacientes. La primera, yo creo que antes de pensar en las imágenes, uno tiene que entender qué tipo de paciente tiene al frente, qué tipo de adolescente tiene al frente, cuáles son sus expectativas de deporte, cuál fue el mecanismo de luxación y energía que tuvo, y eso le va creando un cuadro de cuál es el riesgo de luxaciones subsiguientes. Todos sabemos, y la literatura lo muestra, como luxación recidivante asociada a episodios múltiples puede empeorar el pronóstico articular. Si bien es cierto que en el primer episodio es más alta la frecuencia de lesiones osteocondrales, también sabemos que las luxaciones y el número de eventos no es un desenlace aceptable. En cuanto a este caso en particular, es un paciente que tiene un signo de J, lo que habla que hay una insuficiencia importante de la pared interna, y la displasia, por lo menos lo que usted nos está mostrando aquí, no parece ser grande. Tiene un TTG aumentado, pero no podemos cambiarlo ahorita porque tiene las fisis abiertas. Y si yo percibiera que el riesgo de luxación es muy alto, podría considerar el manejo quirúrgico. Sin embargo, debo decir que en general, en este tipo de pacientes, en el primer episodio trato de buscar modificación de actividades, balance y esperar que las fisis cierren. Por ejemplo, en ese caso particular sería interesante tener fisis cerradas para hacer un tratamiento integral, que probablemente incluiría algún manejo sobre la tuberosidad y un reforzamiento de la pared interna con alguna técnica que vamos a discutir después. Entonces creo que es un caso muy dudoso. Contextualmente creo que nos ayudaría a tomar decisiones. Así de entrada preferiría no operarlo, pero si el contexto personal del paciente y sus expectativas me llegan a pensar que van a tener muchos episodios, sí plantearía un manejo de reforzamiento de la pared interna. Yo en general no hago reconstrucción del patelofemoral, no la hago, y para mí sería una decisión difícil de tomar, pero sería probablemente un candidato a eso si uno siente que ese riesgo es alto. Si no, lo manejaría de forma no quirúrgica y seguiría al paciente en su evolución. Si presenta más episodios, obviamente cambia el panorama. Doctor Martínez, digamos que la literatura nos muestra esto que estoy evidenciando en pantalla. En el paciente adolescente la tasa de recurrencia es mayor. En promedio hablan de alrededor de un 31%, pero uno puede escuchar series hasta el 70%. Un paciente que se luxó en la adolescencia tiene mayor índice de reluxación. Y hay gran variabilidad de tratamientos. Y en resumen general, las tasas de recurrencia en el manejo quirúrgico son menores, pero el QJALA, la estabilidad, la sensación de inestabilidad, el porcentaje de satisfacción son relativamente iguales cuando uno compara el manejo no quirúrgico al manejo quirúrgico. ¿Cuál sería su posición frente al caso que le acabo de mostrar?
es válido pensar que el paciente lo debemos manejar en forma conservadora o usted prefiere un manejo más agresivo de entrada, porque tal como lo dijo el doctor Klaus, el tema de recurrencia y en una población que es altamente recurrente se puede manifestar en que vayan a tener más lesiones osteocondrales hacia futuro y que el compromiso de cartílago se vaya haciendo cada vez mayor en la medida que uno tolere un nuevo episodio. Sí, el tema de la primera luxación es algo que siempre viene siendo un problema y está cada vez es más difícil la solución porque vemos estos artículos recientes donde los factores de riesgo nos muestran cómo puede haber mayor posibilidad de que se luxe. Creo que la indicación más clara para hacer cirugía en una primera luxación es la presencia de un fragmento osteocondral que pueda ser fijado o que tenga que ser extraído. Este paciente es un adolescente, aparte de eso parece no tener otros factores de riesgo importantes para la cirugía. Quisiera compartir un momento la pantalla para mostrar algo de nuestra experiencia también en la clínica con algunos con lo que hemos encontrado de factores de riesgo. Vale. Mientras tanto, podemos responder una pregunta del auditorio, una pregunta interesante, viene desde México, ortopedista pediatra, el doctor Ángel Hernández, habla un factor que habló el doctor Klaus y lo documentó en su argumentación corta, dijo el paciente con laxitud intrínseca. El paciente con laxitud intrínseca, y él pregunta sobre si esto cambia, por ejemplo, en el paciente con un síndrome de Down, que tradicionalmente es un paciente laxo y que puede presentar inestabilidad. Usted le cambia el enfoque, también podría hacerle un manejo ortopédico no quirúrgico, o en ese paciente consideraría hacerle un manejo quirúrgico de entrada. Yo tuve experiencia en algunos años trabajando en el Roosevelt con niños, hoy en día opero menos niños, pero claramente el síndrome de Down y algunos síndromes que producen laxitud secundaria, el síndrome genético, Ehlers-Danlos y demás, son casos diferentes. En los pacientes con síndrome de Down, con frecuencia encontramos, aparte de una laxitud severa, un aumento importantísimo de la distancia tuberosidad-surco. Son pacientes que pueden llegar a tener un ángulo Q que hoy también se puede usar eventualmente, pero digamos una distancia superior a los 25 milímetros y demás por problemas estructurales. En estos pacientes, la luxación a veces es tan frecuente que el paciente no puede caminar. Tienen luxaciones habituales, no paradójicas, pero sí habituales, que hacen que es posible que caminen, que bajen y suben escaleras, y es posible que toque hacer algunas cirugías de reforzamiento de la pared interna y además alguna cirugía distal, como un Rube Goldwhite. Con el doctor Turriago tuvimos la oportunidad en algunas ocasiones de hacer una aumentación del tendón patelar creando un tendón virtual que producía un vector de tracción en el punto que queríamos de solucionarlo. Es una cirugía que no está muy bien descrita, pero claramente algún tipo de procedimiento distal sobre el tendón patelar preservando las fisis, porque estos pacientes tienen una calidad de vida muy alterada. Entonces creo que son una excepción y constituyen un capítulo diferente, extremo, a este tipo de pacientes que estamos mostrando acá. En resumen, son más quirúrgicos, reforzamiento para interna y procedimientos distales que incluyen algún tipo de traslación del tendón patelar parcial o aumentaciones con injertos. Muchas gracias, doctor Klaus. Doctor Martínez. Lo que les quería decir es que es muy importante hoy en día estadificar el riesgo de cada paciente. Creo que vamos hacia allá. Antes, una primera luxación era sin duda manejo conservador, tratar de mejorar la fuerza, mejorar su propiocepción, de pronto cambiar la práctica deportiva por un tiempo. Y si volvía a tener un segundo episodio, eso nos hacía pensar en que teníamos que hacer cirugía. Probablemente es lo que la mayoría de la gente sigue haciendo hoy en día, pero hay unos estudios recientes que nos muestran cómo hay factores a tener en cuenta. Una fisis abierta o lo que para nosotros en nuestra clínica hemos encontrado tener 20 años o menos.
tener displasia de la tróclea. En algunos estudios lo han hecho midiendo el ángulo del surco del fémur. Nosotros lo que encontramos fue la displasia tipo B y la displasia tipo D como los factores de riesgo para esto. Y el otro factor de riesgo importante es la patela alta. Entonces, si uno tiene esos factores de riesgo, si los tuviera los tres, la probabilidad de volverse a luxar está alrededor del 75%. Entonces, yo creo que ese sería un buen candidato para hacerle una intervención quirúrgica después de la primera luxación. Y en ese momento tendríamos que buscar tratar de corregir la mayoría de los problemas grandes que tenga el paciente. Vemos que hoy en día lo que más la tendencia es hacia la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial, pero probablemente esto no es lo único que tenemos que hacer. Antes, probablemente en la década pasada, lo que más se utilizaba era una osteotomía para todos los pacientes tipo Fulkerson, y era casi que una fórmula de inestabilidad patelofemoral, le hacemos la osteotomía. Hoy estamos pasando a inestabilidad patelofemoral, le hacemos la reconstrucción del ligamento. Yo creo que hay que tener otros factores en cuenta. Si tiene el TTG alto, probablemente sí sea un candidato a una osteotomía. Obviamente tenemos que mejorar la estabilidad del ligamento y necesitamos ver si hay que hacerle algo a la patela, si la patela es alta y tenemos que descenderla, o si tenemos que hacerle una troqueoplastia, en algunos casos será candidato. Yo creo que este es un paciente que tenemos cotidiano, el paciente que nos llega a nuestra consulta, que está en nuestro medio, es el jugador de fútbol recreativo que compite a un nivel bastante alto, que quiere seguir jugando, que es el adolescente. Un adolescente que se luxa en general haciendo deporte es un personaje que quiere seguir haciendo deporte. Y digamos que la tendencia es que ese paciente tiene mayor riesgo de luxarse y que es difícil, el adolescente adolece de muchas cosas y dentro de esas su criterio para decir calma, bájale al nivel, una cantidad de cosas que es difícil controlar. Además, cuando uno trata adolescentes o pacientes niños, yo siempre hablo de la corresponsabilidad, una corresponsabilidad entre el paciente, entre el médico y entre su familia. Y a veces uno encuentra mucha presión alrededor de eso. Entonces, digamos que en ese tipo de paciente, que es el que estoy mostrando acá, que no lo puedo dejar quieto, que quiere retornar al fútbol, ustedes ven la visión de manejo quirúrgico de entrada sin mayores componentes asociados. Por ejemplo, este caso. Doctor Klaus. Yo regreso a la denuncia inicial. De acuerdo con lo que el doctor Martínez nos anota, este paciente se luxó por primera vez y casi seguro tiene un defecto, tuvo una lesión en la pared interna, una lesión del patelofemoral y el retináculo interno. Pero ese es un factor secundario. Tendría como factores primarios una rótula alta y puede tener otro factor que es un paciente laxo. Ser laxo no lo podemos solucionar. La consecuencia de la luxación, que es haber roto la pared interna, podríamos intervenirla. Pero en este momento, con sus fisis abiertas, no podemos solucionar problemas asociados. En este caso sería la rótula alta, y en otros pacientes que tengan otras cosas no las podemos tocar por sus fisis y porque está todavía creciendo. Hay evidencia de que uno puede reconstruir el patelofemoral en pacientes con fisis abiertas de forma segura y eventualmente hacer algún procedimiento para la pared interna si uno siente que la rótula se va a volver a luxar porque tiene mucha laxitud. Pero lamentablemente ese es un caso muy difícil. Y yo creo que la educación y el ser capaz de que el paciente se entienda su problema ayuda muchísimo. Manejar adolescentes no es fácil, pero ellos son dueños de la gestión de su riesgo y nosotros debemos, como médicos, ejercer un proceso de educación a los pacientes. Puede que él quiera jugar, puede que la familia espere que lo haga, pero cuando uno le plantea los escenarios de riesgo en forma justa, comienza a llegar a acuerdos. Ahora, si este paciente, uno llega a la conclusión de que tiene un muy alto riesgo de luxación, de que definitivamente quiere intentar jugar, probablemente lo que hay que hacer es hacer un procedimiento de reconstrucción del patelofemoral o algún tipo de reforzamiento de la pared interna. Y como usted tiene anotado ahí, si tiene alguna fractura por avulsión marginal por avulsión del ligamento patelofemoral, sería más fácil. Pero sin embargo, él va a continuar con el riesgo, con ese signo de J que tiene, que además es en ambas rodillas, según creo haber visto. El problema es intrínseco.
Luego, eventualmente hay que hacer algún procedimiento apenas termine de crecer, pero mientras que uno llega a ese punto no puede tocar las fisis, entonces le toca negociarlo o eventualmente fortalecer la pared interna con los procedimientos que ya habíamos discutido. Entonces ese es el Este caso más paciente difícil. tiene, de acuerdo, digamos que este caso es fácil porque no tiene mayores mayores factores de confusión, pero si usted le añade una rótula alta, le añade una abulsión, probablemente un P2 no tiene mayor misterio porque si tiene un fragmento osteocondral hay que fijarlo, pero si tiene un pequeño fragmento cortical y la rótula está alta, decide fijarlo, no, decide operarlo, no decide operarlo. Si la rótula está alta, ¿le haría algún tipo de manejo o continuaríamos con el manejo conservador? La rótula alta en este momento no es solucionable. No puedo tocar la fisis, no puedo correr el riesgo de hacer un arresto oficiario que produce un recurvatum o alguna deformidad incontrolada adelante. No tiene una displasia mayor de la tróclea, pues no puedo cambiarla. Lo que me queda eventualmente es un manejo de tejidos blandos, como usted dice, una reinserción del patéolo femoral o una reconstrucción, no queda más. Y una negociación con el paciente para que apenas crezca. Si sigue teniendo episodios, toca, eso sí, manejar los factores asociados, que en este caso particular sería solamente la rótula alta. En la mitad, un proceso de educación, un proceso de negociación, porque lamentablemente está en un escenario que no creo que le pudiéramos ofrecer de forma segura nada más. Vamos a ir avanzando en este caso. Mientras tanto, es un paciente parecido, pero ya con fisis cerradas, una paciente adulta con un episodio de luxación, un TTG aumentado, con una altura de la rótula normal, un catón de Shams en 1.05. Acá vienen los problemas, y es que la consulta no siempre nos llega el paciente con una perfecta radiografía lateral, ¿sí? Y es difícil de definir en forma clara si tiene o no una displasia. Y ya basándose en sus mismos criterios de clasificación, en el de JUR A, B, C, D, y él dijo que la concordancia intra-interobservador era difícil y probablemente es más fácil definirlo como displasia leve. Podría uno decir que es una displasia tipo B. Cuando uno toma la axial de rótula, ve un pequeño fragmento cortical y es un P1 de abulsión cortical, pero ve una tróclea pues relativamente normal y uno la mide ahí, está en 14 milímetros, no está aumentado, y se encuentra con esa imagen del TAC. El TAC en contracción muestra una displasia y una subluxación, y el TAC en estático, en extensión, pareciera que tuviera una tróclea normal. Y le ve la resonancia y tiene un ángulo de surco en resonancia disminuido. Entonces aquí empieza uno a tener el primer problema, y es en la imagenología. ¿Cuál es el examen ideal para ustedes en un paciente que tiene inestabilidad? Cada vez hay más tendencia a irse hacia resonancia porque puede ver uno otras cosas. Incluso ya están descritos el índice de encajamiento axial, el sagital, para ver altura, para ver subluxación. Claro que no tiene tanta validez extrínseca aún, y probablemente todavía nos seguimos enfocando al TAC para determinar el TTTG. Pero uno se encuentra casos como este, en el que tenemos una gran variedad de cosas, tenemos una gran variabilidad de imagenología, y encontramos resultados diferentes y no podemos definir con absoluta certeza si hay o no displasia. Doctor Martínez, ¿qué nos puede enseñar usted acerca de la radiología? Usted ha tenido mucha experiencia con el grupo de la doctora Aren. ¿Cómo enfocan ellos? ¿Cuál es el manejo ideal radiológico para dar un diagnóstico? Porque sabemos que la displasia es un factor determinante en reincidencia. ¿Cuál es la proyección en la que deberíamos ver el corte? Pues hay mucho énfasis en tener una radiografía lateral que esté perfecta. Eso significa tener una radiografía en la que los cóndilos posteriores coincidan, que tengamos una flexión de 30 grados de la rodilla. Pequeñas variaciones aquí nos hacen malinterpretar si hay
una displasia tipo B o una displasia tipo D, si hay el signo el crossing sign para hablar de displasia. Entonces, lo primero es eso y a veces es lo más difícil, tener una buena radiografía. Yo usualmente escribo bastante todas las características de una perfecta radiografía lateral para que el técnico lo haga y la mayoría de las veces creo que estamos generando un cambio y ya estamos teniendo cada vez mejores radiografías, ya casi siempre me llegan perfectas. La clasificación de De Jure entonces se basa en esa radiografía y lo que queremos ver es si hay ese signo, ese crossing sign, si hay ese spur, ese espolón que se forma ahí en el inicio del surco femoral, si hay el signo de el doble contorno. Todas estas cosas nos ayudan a tener una idea. El problema de la clasificación de De Jure es que tiene una gran variabilidad interobservador, sobre todo cuando estamos clasificándola en si es A, si es B, si es C, si es D. Claro que hay un estudio que muestra que si la clasificamos simplemente en bajo grado, donde tomaríamos las A, y en alto grado para las B, C y D, encontramos que esa confiabilidad interobservador mejora de forma muy importante. Entonces, siempre para mí la radiografía es muy importante y creo que aquí alcanzó a ver algo de espolón y de pronto de doble contorno en esta radiografía. Y después es muy importante la resonancia. Digamos que la doctora Arendt, sobre todo en la población femenina, trata de minimizar al máximo el TAC, evitar la radiación y creo que eso es algo de lo cual se viene hablando mucho en ortopedia. Disminuir la irradiación, sobre todo estos TAC que son como tomar muchas radiografías. Y la resonancia nos puede dar la mayoría de la información, incluso podemos medir el TTTG en la resonancia y nos permite ver mejor la morfología del surco femoral. Yo creo que aquí es muy importante algo que si puedo más adelante les voy a mostrar que mido de rutina, que es el ángulo de inclinación del surco, de ese cóndilo lateral. Ahorita vemos cómo se mide para ver si ese ángulo está inclinado para generar una rótula, un surco femoral, perdón, que sea cóncavo, si es plano o si de hecho es convejo. Y si es convejo, ahí tendríamos que estar pensando probablemente ya en una trocleoplastia como manejo. A pesar de que hablamos en este caso de una displasia que podría ser tipo B, cuando yo veo las imágenes de la resonancia, no me parece que haya una displasia tan importante. No me parece que sea una displasia probablemente de manejo quirúrgico y es lo difícil de la trocleoplastia, de cuándo vamos a hacer trocleoplastia. Todas las displasias, tener displasia ya de hecho es un factor para hacerla. Yo creo que no, yo creo que dentro de las B, dentro de las D, hay variabilidad y hay casos más severos que otros y por eso me gusta la medición de este ángulo que más adelante les voy a mostrar. Lo que más me llama la atención en esta paciente es la inclinación de la rótula. Yo creo que tiene un tilt de 24 grados y yo creo que si esta paciente fuera quirúrgica en el momento en que llegara ese momento, yo le haría, sumado a la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial, le haría un alargamiento del retináculo lateral. Lo hablo con mis residentes y les digo que para mí la cirugía de la rótula casi que es una cirugía que se estaba convirtiendo en cirugía abierta. La mayoría de la gente en el grupo para el grupo internacional del estudio patelofemoral, al cual pude asistir a la última reunión en Banff, en Canadá, la mayoría de la gente se ha pasado a hacer alargamiento del retináculo, que es algo más controlado. Si es abierto, se puede hacer por una incisión de unos 2 centímetros y lo que se abre es que se abre el retináculo en 2 capas, el retináculo lateral y se puede alargar de una manera más controlada que con la liberación artroscópica que hacíamos tradicionalmente. Yo sé que somos artroscopistas, pero cuando llegamos a la patela me vuelvo mucho más abierto y probablemente en este caso yo haría algo así, un alargamiento del retináculo sumado a la reconstrucción del ligamento patelofemoral, pero nuevamente es un primer episodio y de pronto le puede ir bien con el manejo conservador. Doctor Martínez, usted no hace escanografía axial en diferentes grados de flexión. Aparte, digamos, como protocolo, radiografía lateral perfecta, como usted nos anota, hacer una escanografía a 0 o por lo menos 20 y 40, la de 0 nos sirve probablemente para mucho si los cortes no se hacen bien
y eventualmente la resonancia. ¿Usted cree que la escanografía aportaría en ese proceso de decisión que usted está describiendo ahorita? La escanografía me ayuda sobre todo en los casos de luxación en flexión de la rótula, cuando quiero ver en qué momento la rótula se luxa cuando vamos Porque eso es aumentando la paradójico, flexión. pues. Cuando hay Exacto. paradoja. Pero cada vez la estoy usando menos. Yo creo que hay algo que es muy útil y es hacer el signo de la aprehensión de la patela en diferentes grados de flexión. Y cuando vamos sintiendo que esa aprehensión desaparece, nos habla de un punto en el que ya el surco suficientemente le da la estabilidad y eso lo utilizo para ver cómo se va comportando en flexión. Si puedo hacer el tag, si lo tengo disponible, lo hago, no estoy diciendo que no. Lo ideal sería tener los 3 exámenes, el TAC, la radiografía y la resonancia, pero últimamente estoy tomando bastantes decisiones solo con la radiografía y la resonancia. Entonces, los problemas en esta paciente, en resumen, pues ya es una adulta, tiene físis cerradas, tiene una distancia de surco límite, está alrededor de 15, tiene una displasia que pareciera, está en el límite entre leve, un poquito más, entre el límite, no es severa, probablemente. ¿no? De acuerdo con lo que uno ve acá. Yo no sé si usted concuerda, y lo que lo dio usted, yo concuerdo con eso. Tienen una gran inclinación y debe tener una insuficiencia de la pared interna y una lesión de retina, del patelo femoral. La posibilidad de hacer realineamiento distal en esta paciente, doctor Martínez, como agregación, no tiene rótula alta, según tengo entendido acá. El catón de Chandler está en 1.05, luego es una rótula normal. Con esta altura de la rótula, 1.05, ¿qué cuidado deberíamos tener en la reconstrucción del patelo femoral? Porque hay literatura que describe que la reconstrucción del patelo femoral se asocia a un descenso de la rótula, medida como lo quiera, usando Insal Salvati, catón de Champs como este, puede bajar hasta 0.6 si uno no tiene cuidado. ¿Cuál sería el riesgo en una paciente con rótula de altura normal y una reconstrucción del patelo femoral? ¿Y qué cuidado hay que tener para que no se le vaya a descender la rótula? Porque está descrito claramente. Sí, yo creo que, bueno, respondiendo a la primera parte de la pregunta, yo creo que no, esta paciente no necesitaría nada distal, no hay necesidad de descender la rótula porque está en un catón de Champs normal y el TTTG también está normal. Lo que se ha visto en la literatura más reciente es que la mayoría de los pacientes con inestabilidad de rótula tienen un TTTG menor de 20 y que en realidad no necesitan una osteotomía medializadora y por eso ha tomado más fuerza recientemente la osteotomía de descenso cuando es necesaria, que incluso al descender la rótula también se medializa. Entonces uno gana un poco de medialización al descenderla. En este caso no haría nada de ese nivel. Lo que hago yo para la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial es tratar de ser muy anatómico y anatómico no utilizando el punto de Shuttle que me parece que puede tener variabilidad, sobre todo si uno no tiene una perfecta lateral en el intensificador de imágenes, que a veces es muy difícil. Pequeñas variaciones aquí hacen que el ligamento quede con una fijación proximal, con una fijación anterior, y es muy frecuente ver casos de pacientes en la consulta que han sido operados y que la fijación fue proximal y anterior y que tienen dolor patelofemoral, que siguen con aprensión, que siguen con sensación de inestabilidad aunque la rótula no se vuelva a salir y que a veces toca cortar ese ligamento y volverlo a poner en el sitio que es. Entonces lo que hacemos es hacer un abordaje pequeño de 1,5 centímetros, 2 centímetros hacia la zona entre el tubérculo aductor y el epicóndilo, que sería el punto de inserción del ligamento, ya sea para hacerlo ahí con fijación con un tornillo o lo que hago con más frecuencia ahora es una fijación a los tejidos blandos. Lo que hacemos es pasarlo alrededor del tendón aductor, muy cerca del tendón aductor, muy cerca a su inserción al tubérculo, y ahí le hacemos una fijación con un punto y luego devolvemos el ligamento para hacer una segunda fijación en la rótula. Y en la rótula lo fijamos a través de un túnel de 4 milímetros de 4 milímetros de diámetro y 10 milímetros de profundidad, simplemente a los tejidos blandos. Y el segundo lo fijamos al periósteo, pasamos por debajo del periósteo de la patela y lo fijamos a los tejidos blandos, con la rótula en 40 grados, buscando que con esta técnica
disminuye mucho la posibilidad también de constreñir la rótula, de que quede una fijación muy, muy tensa cuando estamos apretando el tornillo. Entonces, en ese sentido, yo creo que si somos anatómicos y si tratamos de hacer esto así, creo que la probabilidad del descenso de la patela es menor. Aumenta esa probabilidad cuando hacemos de pronto una reconstrucción también del ligamento patelo-tibial medial. En ese caso yo creo que hay más chance de hacer el descenso por lo que hay una fijación que ya va directamente a la tibia. Resumiendo para este caso un poco, decidimos que esta paciente podríamos manejarla en forma quirúrgica basándonos en estos argumentos, sí o no, o le damos mejor el chance del manejo conservador. Yo intentaría manejo conservador. Si no funciona, estoy de acuerdo en principio con lo planteado por el doctor Martínez. Yo tengo tendencia a operar y realinear distalmente. Busco cualquier excusa, incluso con ángulos límites, para hacerlo. Creo que la agregación de procedimientos es válida y la literatura lo defiende. Y además hay mucha literatura que muestra que realineamientos distales puros también estabilizan la rótula, incluso cuando no se tenían en cuenta estos conceptos que estamos discutiendo ahorita. Luego, el efecto y los umbrales en 20, yo discuto el umbral de 20 milímetros, creo que es un umbral que no tiene una validez. Cuando mira la literatura no sé de dónde sale claramente, hay otros umbrales menores que podría uno discutir. Y tampoco conozco un estudio poblacional con base poblacional que describa de dónde viene ese concepto de TTG más que de estudios de pacientes que se han luxado. Entonces, creo que ahí hay un argumento que para mí es gris todavía y en ese punto estaría un poquito en desacuerdo con el doctor Martínez, pero en principio sería mi manejo. Okay. Doctor Martínez, digamos que esta revisión de Cochrane nos muestra que algo parecido a lo que ya discutimos en el ambiente del paciente con fisis abiertas. Probablemente la recurrencia es menor, haciendo un manejo quirúrgico, no vamos a hablar de específicamente qué, pero digamos que la presunción de riesgo en el tiempo corto y largo podría favorecer el manejo quirúrgico, pero en porcentajes de satisfacción, escalas funcionales van esencialmente igual y uno no ve diferencias. Digamos que ya en su discusión dijeron que si hay algunos factores asociados como la evolución del patelofemoral, entraríamos a discutir la opción o no del patelofemoral, o troqueoplastia, o descensos u osteotomías, que eso lo vamos a profundizar ahora un poco más. Pero digamos que específicamente en este caso ustedes ven la primera opción de manejo en un paciente con luxación aguda, ¿es quirúrgica o no quirúrgica? Doctor Martínez. En este paciente no está en el grupo etario de mayor riesgo, no tiene patela alta y pues como vimos al analizar en más detalle la resonancia, me parece que la displasia troclear tampoco es tan importante. Yo creo que iniciaría manejo conservador en este caso. Quería decir de pronto, no sé si el doctor Mead quiere hablar de esto o decir algo muy breve antes sobre los desenlaces. Creo que hay un problema con los desenlaces en inestabilidad de patela. Normalmente utilizamos la escala de Kuhala, que es más para dolor patelofemoral, y no tenemos, o sí tenemos escalas recientes de la escala de Banff y tenemos la escala noruega de inestabilidad patelar, que no se han utilizado como para medir los desenlaces. Lo otro que no se ha medido mucho y recientemente también en el grupo de Ohio ha encontrado es que muchas veces los pacientes sí tienen escalas funcionales similares de estas que miden, de Kuss, Tegner, pero cuando les preguntan sobre el retorno deportivo, no volvieron a hacer deporte los del manejo conservador, porque sabían que si lo hacían aumentaba la sensación de inestabilidad o el riesgo de una inestabilidad, de una luxación. Entonces, yo creo que hay un déficit en la literatura, en la medición adecuada de los desenlaces de estos pacientes. Y eso creo que puede estar sesgando un poco también nuestra interpretación. Doctor Giovanni, respuesta corta para este paciente, manejo conservador. Si hay luxación recidivante, manejo quirúrgico de acuerdo a la discusión que estamos planteando. Pero hay que recordar que el riesgo de luxación y luxación recidivante en los pacientes con rodillas con rótulas laxas disminuye en la tercera década. Casi siempre los pacientes debutan en la segunda década y muchos de los que debutan en la segunda década no vuelven a tener episodios después de los 20 años, seguramente por su cambio en estilo de vida y probablemente por algún tipo de
madurez cerebral y aparte de esto, probablemente muscular. Pero estos pacientes tienen indudablemente menos riesgo, entonces se califican como eso. Y ese metaanálisis de Cochrane claramente muestra 6 experimentos de muy mala calidad, la mayoría no tienen cegamiento, donde existe un altísimo riesgo de sesgo y las muestras son chiquitas. No encontraron diferencias después de 5 años, hay una pequeña diferencia a favor de la cirugía antes de 5 años, pero totalmente de acuerdo con que el manejo en paciente adulto, primer episodio, si no hay fractura osteocondral o una avulsión marginal mayor, debe ser conservador. Entonces me voy a permitir hacer unas pequeñas conclusiones de lo que hemos hablado acá. La evidencia es pobre, claramente, y a pesar de que favorece el manejo quirúrgico en el grupo de adolescentes y fisis abierta, hay que tomarlo con precaución y hay que definir más los factores de riesgo asociados, incluyendo su actividad física para dar opción para un manejo quirúrgico o no. Y si necesita procedimientos asociados, ya lo vamos a discutir más adelante, pero en esencia, si uno le puede dar un manejo conservador a un paciente, hay que tomarlo como primera opción, a menos que veamos que los desenlaces pueden ser negativos si tiene factores de riesgo asociados. ¿Alguna objeción con eso? En el adolescente, el mensaje que creo que hemos tenido también es que a pesar de que tenga factores de riesgo, como las fisis están abiertas, no los podemos solucionar todavía. Entonces le toca a uno usar caminos alternativos, como los que describimos. Y es posible que después tenga que abordar esos manejos cuando el paciente madure y si continúa solo con la inestabilidad. Bueno, quería simplemente compartirles porque muchas veces vemos datos de Minnesota, los datos de Suecia, pero no vemos los datos nuestros y quería compartirles esto que es un estudio que estamos terminando de escribir, de hecho. Es una cohorte con 223 pacientes de luxación patelofemoral. 160 pudieron ser contactados, que tuvieran seguimiento mínimo de 1 año. Pudimos estimar la incidencia de luxación patelofemoral en 48.4 por cada 100.000 personas año. Encontramos, fíjense, la recurrencia con el tratamiento conservador que encontramos fue muy alta. Veíamos que la literatura estaba hasta el 70%, en nuestro caso fue el 61.8%, que no es lo más común, la mayoría de las series hablan de 30% más o menos. Y en el tratamiento quirúrgico, fíjense, 24.6%, disminuye, pero tampoco bajó tanto como hubiéramos esperado, con una diferencia estadísticamente significativa. Encontramos casos pues en los que esa recurrencia está dada también porque son pacientes de edad muy temprana, con más de 20 episodios de luxación, que nos limita el tratamiento con displasia, con cosas que a veces es difícil tratar a temprana edad. En otros casos, como les decía, encontramos que había errores técnicos. Fíjense la posición de este punto de inserción femoral. En las 2 rodillas fue anterior y proximal. Encontramos, al compararlo con las osteotomías anteriomedializadoras como manejo único y la reconstrucción como manejo único, 18% de recidiva para el ligamento y 50% encontramos para osteotomías, con una diferencia significativa. Y también encontramos diferencias en las escalas funcionales. El Cujala final fue de 84 para el ligamento y de 68 para la osteotomía. Algunas de las cosas del estudio, y tratamos de hacer algo también de encontrar con un modelo de regresión esos factores de riesgo que al ajustar por los demás factores continuaban siendo de riesgo, y encontramos un OR de 3 para una altura patelar mayor de 1.15, mayor o igual. Encontramos que pacientes menores de 21 años tenían un OR de 2.31, y si tenían una displasia troclear tipo B o D, alto grado tipo B o D, fue el factor de riesgo más importante, de 5.15. Con esto pudimos construir también un modelo en el que hablábamos de si no tenemos ninguno de estos factores, probabilidad de recurrencia del 30%, con uno de ellos de 40.5, con 2 del 75.8 y con 3 de 86.6. Entonces lo que hablábamos de estadificar el riesgo, y probablemente si tenemos un paciente menor de 21 años, con una displasia tipo D y con una rótula alta, tiene una probabilidad muy alta de volverse a luxar, y es un paciente en el que sí podemos pensar en manejo quirúrgico de entrada. Eso es lo que les quería compartir de que también redondea un poco lo que veníamos hablando.
el siguiente punto de discusión que ya lo tomaron ustedes es el papel de las osteotomías en inestabilidad. Y ahora que se ha tomado gran impulso la reconstrucción del patelofemoral medial y la trochloplastia, pues hay una tendencia como a abandonar el tema de osteotomías. Y viene el concepto de si aún queda espacio para inestabilidad, ¿hay espacio para las osteotomías aún o no? Asociado a aplicatura, y hay una pregunta acá del doctor Luis Fernando Rodríguez, asociado a liberación externa o en qué criterios se basan para hacer un alargamiento controlado del reticuláculo externo. Pero uno se encuentra cosas importantes como esto. El consenso de AOS que dice que no recomienda, y es categórico en decirlo, no recomiendo como tratamiento primario la estabilización con osteotomías, pero uno encuentra otros artículos y muestra que la reconstrucción del ligamento patelofemoral puede suplir parcialmente la osteotomía, como lo dijo el doctor Martínez, en TTGs que no sean muy altos, entre 15 y 20, pero hay que considerar las complicaciones asociadas a la osteotomía y el patelofemoral. Pero este caso es un caso mío, muestra un realineamiento con una osteotomía tipo Emsley, con un porcentaje de satisfacción y retorno deportivo alto. Entonces, la pregunta viene para ustedes, nuevamente, ¿hay papel aún para las osteotomías? Porque uno hace estas revisiones como esta resección sistemática y muestra los resultados de Emsley-Trillard a casi 15 años con un porcentaje de recurrencia menor al 2%. Fulkerson, y aquí hago una aclaración, la osteotomía de Fulkerson fue diseñada para artrosis patelofemoral, sino que se amplió su utilización para inestabilidad. Y aún Fulkerson muestra resultados de reluxación menores al 6% y unas tasas de complicaciones que no superan en esas técnicas específicas más del 1%, 2%. Inclusive el Rose Worldwide, que es una cirugía que se hacía en adolescentes y que se ha tratado de abandonar, también tiene tasas de éxito relativamente buenas, 6% de recurrencia con seguimientos entre 5 y 10 años, pues me parece que es un buen resultado cuando el desenlace final es recurrencia. Entonces, la pregunta viene para ustedes. Si estas osteotomías muestran estos resultados en estas revisiones sistemáticas, que funcionan, que tienen tasas bajas de complicación, ¿están de acuerdo con este concepto de que no es recomendado como tratamiento primario, que debemos tratar de abandonar ese concepto de la osteotomía en inestabilidad patelofemoral? Doctor Klaus. Bueno, si uno revisa la metodología de este consenso, hay que decir que es un consenso de expertos, no estructurado y no está basado en evidencia. Eso le quita nivel de evidencia, ¿de acuerdo? O sea que está bien, es una opinión de expertos. Hicieron básicamente un método Delphi por votación, pero no hay detrás de eso una trazabilidad a la evidencia original. Luego, ese es el nivel de evidencia que tiene este consenso. Cuando uno mira esto, lo tiene que poner un nivel de evidencia probablemente 4. Ahora, casi toda la evidencia alrededor del tema que estamos discutiendo hoy tiene niveles 3 o 4. Está basado en series de casos. Hay algunos experimentos clínicos como los que vimos para hablar de cirugía temprana o tardía, pero que tienen serios problemas de diseño, y hay algunas cohortes. Pero en general no tenemos estudios analíticos muy fuertes, ni cohortes fuertes, ni casos de controles. Luego, claramente yo sí creo que hay un papel para la osteotomía. Usted muestra un montón de series de casos, y en la literatura hay muchas, que teniendo el problema de las series de casos, hay que decirle al auditorio que las series de casos tienden a magnificar el efecto de cualquier intervención que uno haga. Se llama error alfa. Uno cree que todo es mejor cuando usa solamente series de casos, pero es lo que tenemos. Han mostrado que la osteotomía puede tener un papel. Entonces yo no creo que se pueda decir categóricamente que no tiene un papel. Lo que hay que decidir son los umbrales y las indicaciones razonables y las asociaciones que tendría la osteotomía con otros procedimientos. Como venimos hablando hoy, eso es un problema multivariado y hay que leer al paciente como un libro que tiene una serie de variables y a cada una asignarle un valor, y dentro de esos está la tuberosidad anterior en su traslación lateral y en la altura de la rótula, porque ambas son variables que uno puede solucionar con la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces yo creo que decir que no se debe utilizar es equivocado. Creo que hay que ajustar la indicación y saber que tiene un papel de acuerdo con unos umbrales que uno sí tiene que definir claramente. Entonces no estoy de acuerdo con ese consenso, me parece que esa no es la categoría. Y si uno mira
el estudio de la doctora Arendt y los estudios que hemos visto de riesgo, factores de riesgo para reluxación, la tuberosidad, la altura de la rótula está jugando un papel. No tan, el TTG juega menos, pero la translación lateral, pero ambos son irrelevantes. Entonces creo que está dentro de la lista de variables que uno debe considerar. Doctor Martínez, su apreciación y su explicación a la pregunta que nos hicieron acá en el chat sobre liberación externa asociada a osteotomía o relajación controlada del retináculo externo. Un alargamiento se puede hacer lo que uno quiera, lo que uno quiera alargar. Yo puedo darle 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros y con esto estar evaluando el movimiento de la rótula, el tilt, la inclinación que va tomando, si esto va mejorando o no. ¿Qué queremos cuando hacemos esto? Queremos mejorar esa inclinación lateral de la rótula, pero queremos evitar el peor desenlace que puede ser hacer una reconstrucción del ligamento patelofemoral con una liberación lateral que nos pueda llevar a una luxación medial de la rótula que es mucho más frecuente o que se presenta con las liberaciones y menos con el alargamiento porque lo hacemos más controlado, alargamos lo que queremos. Si sentimos que la rótula se está ya yendo para el otro lado, entonces podemos hacerlo, quitarle lo que habíamos alargado y hacerlo menos. Entonces creo que sí hay mucho mejor control, además de la hemostasia, evitar hematomas que se podían hacer. Y algo que a veces nosotros subestimamos es ese hueco que le queda a los pacientes ahí en la parte lateral de la rodilla, que a veces es incómodo y doloroso cuando hacemos la liberación lateral, porque ahí no queda nada, queda solamente pues nada, los tejidos blandos. Se vuelve a hacer algo de cápsula con el tiempo, pero a veces esto es molesto. Entonces, yo creo que sí la tendencia es irnos pasando un poco hacia la parte del alargamiento. Y cuando vamos a hacer una troqueoplastia, pues uno puede alargar un poco ese abordaje y hacerla por esa misma incisión. Pasando ahora a las osteotomías, yo creo que las osteotomías, como decía antes, ese era el manejo que se venía haciendo hace unos años. Era un paciente con inestabilidad de rótula, iba para una osteotomía anteromedializadora o de Fulkerson. Creo que esto ha cambiado al ir viendo que la rótula tiene riesgo, especialmente cuando el TTG puede ser mayor de 20 milímetros y cuando los estudios más recientes han mostrado que no es tan frecuente que alguien que tiene inestabilidad de rótula tenga un TTG tan alto. Eso le ha quitado importancia. Sin embargo, la hacemos cuando encontramos pacientes con estas características. Yo creo que el paciente se rompe el ligamento patelofemoral medial o las estructuras mediales y creo que lo más importante que necesita es recuperar esa anatomía en esa parte para evitar esa laxitud que se puede generar ahí, que puede ser el factor que permite que la rótula se siga luxando. Entonces, creo que por eso el enfoque se ha pasado más a reconstruir el ligamento y dejar las osteotomías para otras circunstancias. Para mí la osteotomía que tiene mayor importancia hoy en día es la de descenso de la rótula, porque la patela alta se ha encontrado como un factor muy importante. Y como les decía, creo que por 10 milímetros que uno desciende la rótula, se medializa por la forma de la tibia, se medializan alrededor de 3 o 4 milímetros. Entonces, uno puede también corregir parte de medializar un poco la rótula cuando hace el descenso, si se quisiera. Eso es lo que pienso. Una anotación. Yo creo que para el auditorio es importante no confundir variables estructurales con consecuencias de la luxación. Hay pacientes laxos y hay pacientes a los que se les rompe el ligamento patelofemoral, pero se les rompe porque se luxó la rótula. La posición de la tuberosidad y la morfología de la rodilla son problemas estructurales. Entonces, uno no puede decir que ahora vamos a solucionar los problemas estructurales reconstruyendo el ligamento patelofemoral y no solucionando los problemas estructurales. Uno va a reforzar la pared porque está rota y debe solucionar los problemas estructurales que encuentre si los tiene. Y claramente, concuerdo con el doctor Martínez, uno puede descender la rótula y medializarla al tiempo todo lo que quiera, dependiendo, porque hay osteotomías planas que uno puede hacer y lo puede hacer perfectamente preservando los tejidos blandos y uno puede descender una rótula 8 o 10 milímetros y medializarla 8 o 10 si necesita con un solo corte y fijándolo en forma relativamente sencilla. Eso es fácil, es práctico de hacerlo. Entonces, creo que la pregunta no es si el ligamento patelofemoral reemplazó la osteotomía. No la reemplazó. Solucionan dos problemas diferentes.
Uno que es la consecuencia de la luxación y el otro es un problema estructural de rótula alta o un TTG aumentado. Y uno tiene que independizarlos. La discusión no está entre uno u otro, sino cuando los dos o uno u otro. Esa es más o menos la discusión. Ok, pero digamos que entonces, globalmente, rótulas por encima de 20 milímetros, la tendencia sería hacerle una osteotomía, menores de 20, probablemente el patelofemoral podría suplir ese 15-20 o no está de No, acuerdo en eso. yo dejaría el 15-20 como duda. Mi tendencia personal es a operar los que están por encima de 15, pero en la literatura hay discusión. El límite 15-20 no está claro para mí. Hay algunos estudios que hablan del E20, por ejemplo, el que trabaja la doctora Arendt, pero hay otros reportes y series de casos y cortes también que muestran que el 15 puede ser un factor. O sea que esa zona es una zona de duda. Yo lo colocaría como zona gris. Por debajo de 15 probablemente no hay necesidad o no debe considerar medializar, y por encima de 20 es donde está la zona quirúrgica, donde hay más acuerdo. Hay una pregunta del auditorio que casa perfecto en esta discusión del TTG. ¿Es absolutamente confiable el TTG en el TAC? ¿Es un criterio absoluto o tenemos mayor tendencia hoy a tener la resonancia y el índice de encajamiento axial como un criterio mayor al mismo TTG? En la resonancia magnética la medida no es la misma, ¿no? Y hay estudios que están estudiando, pues que están mirando esa parte de cómo deberíamos ajustar la medida. Y lo que son 20 milímetros en TAC pueden ser menos, sobre todo menos en la resonancia. Probablemente no tenemos que esperar hasta 20 en la resonancia, sino que podríamos estar más hacia 16, 17 milímetros. Y eso yo creo que pues hasta donde yo sé todavía no está bien estandarizado esa medición en resonancia. Y tenemos Lo un mismo problema. la altura de la altura de la patela tampoco se debería medir en radiografía, porque en resonancia, pues, el Catón de Shams y el INSA de Salvati no se describieron en resonancia, sino en radiografía. Hay un problema, doctor Gravini, adicional. La estabilidad y los estudios de concordancia intraobservador para la medición del TTG en escanografía no son tan buenos. No tengo el dato de TICA, pero hay dificultades en la medición. Usted con frecuencia ve el reporte de los radiólogos, ve la forma como lo miden y no coincide con lo que usted haría. Hay un problema en la definición del centro, la tuberosidad, donde estaría el tendón, y la profundidad del surco y además el corte. Y creo que en eso hay heterogeneidad. Entonces, cuando hablamos de TTG, tenemos pruebas diagnósticas que probablemente, como dice el doctor Martínez, no están validadas. Tenemos aproximaciones que tienen problemas de umbral para saber cuánto es anormal y que tienen problemas de estabilidad porque no son estables en los observadores. Entonces hay que tener precaución, pero es lo que tenemos, hay que usarlo. Bueno, Vamos a vamos pasar a pasar a a nuestro tercer tema, que es patelofemoral medial. Ya que siempre tocamos el tema de patelofemoral medial, pues vamos a entrar a la discusión de patelofemoral medial. Este es un paciente mío de 16 años, tuvo un trauma deportivo jugando fútbol. Estas imágenes con un fragmento de avulsión, un P1, sin displasia, con un ángulo de sulco normal, 136 grados, tilde 12. Me llegó 2 meses después. Había iniciado rehabilitación, pero presentaba inestabilidad funcional en la calle. No había tenido un nuevo episodio de recurrencia, pero presentaba inestabilidad y tenía buena fuerza de cuádriceps. Con ese criterio yo decidí hacerle un patelofemoral y el resultado es muy bueno. Pero vuelve la discusión a que es raro tener pacientes puros como este. Es una mezcla de factores que están con trastornos de alineación, de la tuberosidad. Entonces viene la discusión a si este paciente tiene una displasia, si tiene un TTG aumentado y una altura patelar, como bien nos lo estaba diciendo don Juan Pablo, sobre el punto de Schottel que decide para la reconstrucción de patelofemoral. Si uno tiene este paciente con una rótula alta, pues se encuentra esta discusión teórica, y en esta discusión teórica dice que probablemente si tiene un Catón de Sham entre 1.2 y 1.4, el solo patelofemoral medial puede hacer algo de descenso, y más si usted hace una técnica de reconstrucción mixta asociando el patelotibial. Y podría normalizar el 50% de las alturas con el patelofemoral medial si está en un Catón de Sham de ese rango. Si es más alto, hay estudios como este que muestran que ascender el punto de Schottel nos podría mejorar
la estabilidad y tener una sincronía mejor o una estructura más sólida del patelofemoral medial. Y hay otras discusiones como la que vemos ahí abajo, que asociarlo a una osteotomía de descenso podría mejorar el tracking patelofemoral y podría tener un mejor posicionamiento del patelofemoral medial. Bajo esa discusión, ¿cuál es su posición? ¿Preferirían hacer un patelofemoral medial con una rótula alta en una posición distinta? ¿O hacer lo que usted estaba diciendo, doctor Martínez? Es algo que hacemos mucho en pacientes adolescentes con fisis abierta, y es hacer una fijación dinámica sobre el tubérculo aductor y sobre el tendón del aductor, que ha mostrado que no mecánicamente no comprime la faceta medial, tiene un comportamiento más dinámico y parecido, y difiere al punto fijo sobre el fémur, que la constriñe más, que era lo que usted estaba mencionando, doctor Martínez. ¿Cuál es su posición frente a esto? Tener la patela alta y el patelofemoral medial, ¿vale la pena asociar los dos procedimientos? ¿No vale la pena? Nos decidimos más por el patelofemoral medial en un punto fijo único como el punto de Schottel y hacer el descenso. ¿Qué visión tienen? Mi técnica, casi que en todos los pacientes, es hacerlo los tejidos blandos al tendón aductor. En cuanto al descenso de la rótula, ¿en qué casos hacerlo? Yo no lo hago simplemente por encima de 1,2. Yo me voy por encima de 1,3 e incluso 1,35, más o menos en esa zona. 1,3 si tuviera que escoger. Porque lo que hablábamos, a veces igual se puede descender un poco con la cirugía y no queremos descender todas las rótulas, no queremos asociarle un procedimiento óseo a todos los pacientes que van a tener una recuperación más extensa. Igual, cuando vamos a descender la rótula, hemos descendido rótulas a veces que tienen un catón de Shams por encima de 2. Tampoco queremos bajarla y tener un catón de Shams de 1,2 al final. Yo creo que esto varía entre pacientes y no podemos descender, o por lo menos nunca lo hacemos descender más de 15 milímetros la tuberosidad de la tibia, porque no queremos modificar tanto esa mecánica. Entonces, eso sería lo que pienso, no hacerlo en cualquier rótula alta de 1,21, 22, porque igual puede haber incluso hasta variabilidad interobservadora ahí. Nos vamos más a 1,30 o por encima de esto para descenderlo, y sí creemos pues que es un factor importante a la hora de manejar los pacientes. Como le contestaba también al doctor Sayed, a veces hay pacientes que tienen displasia de la tróclea, que tienen patela alta y tienen un gran signo de la J por estas dos patologías presentes. Y a veces simplemente con descender la rótula, esa rótula ya no va a estar encajándose tanto en la parte alta displásica, sino que va a estar más cerca de la zona en la que ya hay surco femoral, y eso nos ayuda mucho sin tener que hacer trocleoplastia si no tenemos experiencia, o sobre todo si no queremos asociar los dos procedimientos, porque no es bueno asociar trocleoplastia con osteotomía de la tuberosidad porque aumenta el riesgo de artrofibrosis. La recuperación de este paciente es más lenta y hay que tenerlo más inmovilizado. Entonces, eso serían como mis ideas en este. Doctor Claro, Klaus. tengo dos respuestas. Una crítica al artículo que usted nos muestra. Uno no puede querer controlar dos variables con una sola intervención. No debería hacerlo. Cuando está hablando de reconstrucción del patelofemoral, es porque va a reforzar la pared interna. En este artículo específicamente no hay una validación de si las cirugías estuvieron bien hechas o no. Es cierto que la rótula puede bajar con ese tipo de reconstrucciones, incluso complicaturas, y hay que tener cuidado, pero no hay que pensar que uno va a bajar la rótula en forma controlada con una reconstrucción del patelofemoral. Por eso la precaución siempre, y la comparto con el doctor Martínez, cuando uno va a descender una rótula la debe dejar en el límite superior de la normalidad, porque con frecuencia se le baja más con el tiempo. Incluso hemos visto pacientes que los deja a una cierta altura, hacen cierta fibrosis infrapatelar y después bajan en los siguientes meses, y eso es un riesgo, y la rótula baja todos sabemos que no tiene solución. Lo que no puede quedar es la rodilla con una rótula baja o una rótula constreñida. Bajar mucho la rótula, incluso si no se baja más, puede aumentar hipotéticamente el riesgo de artrosis. Y lo mismo que el doctor Martínez ya notó, con lo que lo comparto claramente, es hacer procedimientos demasiado tensos, demasiado rígidos en la pared interna. Yo por eso en general, yo no reconstruyo el patelofemoral, yo sigo haciendo aplicaturas y mezclo la aplicatura con otros procedimientos porque le tengo respeto a la sobreconstrucción. No conozco
validaciones cabeza a cabeza que hayan descartado la aplicatura, pero ahorita esa discusión no está sobre la mesa. Entonces, ¿qué haría yo? Creo que hay que descender la rótula dejándola a nivel superior del límite natural, normal, para un Blackbone en pil alrededor de 1, Catón de Champs alrededor de 1 o 2 más o menos, y yo uso el Blackbone en pil. Y si hago un procedimiento de construcción, que puede ser una aplicatura o una reconstrucción, no pensar que yo con eso quiero descender la rótula porque no será controlado. Hay que tenerle miedo a que se descienda más. Bueno, digamos que cuando apoyando la argumentación que ustedes dan ahí, digamos que la asociación específica de osteotomía con reconstrucción de patelofemoral medial muestra beneficios en cuanto a mejorar el tracking patelofemoral. Probablemente las escalas funcionales son un poco mejores cuando se hace la asociación, pero igual los riesgos son más altos, tanto de artrofibrosis como de dolor anterior. Y aunque digamos que la literatura no es clara, no se encuentra una utilidad clara de la asociación de las dos cirugías, puede mejorar el realineamiento, la cinemática de la articulación y tener unos índices de reluxación similares. Entonces digamos que la asociación hoy aún no está clara frente a osteotomías más patelofemoral y trocleoplastia más patelofemoral. Entonces digamos que argumentando lo que dijeron ustedes, uno se iría más al concepto básico de qué es lo que está fallando y irnos allá preferencialmente a corregir la causa. Una pregunta también acá para el doctor Martínez que hizo el doctor Rubén Guzmán desde Medellín. En esta estenodesis le preocupa la longitud del tendón patelar cuando son tendones mayores de 52 milímetros, pregunta él. O sea, tener una patela, un tendón largo en el momento de hacer la reconstrucción, la reconstrucción del patelofemoral medial. Pues hay que mirar esa longitud del tendón. Si esa longitud del tendón está asociada con un catón de Champs elevado, si está, porque uno puede tener también un tendón largo y con una tuberosidad baja y probablemente eso pueda estar compensando lo uno con lo otro. Entonces yo creo que si eso está asociado con una patela alta verdadera, primero pues haríamos el descenso y luego la reconstrucción ya en el sitio donde queremos que esté el ligamento. ¿Tienen alguna elección especial para utilizar un injerto en reconstrucción de patelofemoral medial en el caso de Juan Pablo, ya que el doctor Klaus no la hace? Y para el doctor Klaus, ¿usted haría una técnica de reconstructiva de cartílago asociada a este tema de reconstrucción de la pared medial? En su caso, aplicaturas. Técnica de reconstrucción se refiere que a osteosíntesis Reparación. de osteocondral o Sí, a qué digamos tiene que que ser. es claro que los pacientes que tienen displasia troclear tienen mayores lesiones en la zona medial e inferior de la patela. Y eso lo muestran estos estudios. La incidencia de lesiones cartilaginosa es mayor. Alguno asocia un procedimiento reconstructivo o reparativo de cartílago a estas técnicas de reconstrucción o aplicaturas mediales y tiene alguna preferencia de injerto en el caso de Juan Pablo. En cuanto al injerto, para la reconstrucción del ligamento, usualmente usamos aloinjerto, usamos tibial casi siempre. En ocasiones cuando hay dificultad pues para la autorización o por los costos, utilizamos también autoinjerto que puede ser con el Gracilis, ese es el que utilizamos. Eso sería de la parte nuestra. Igual son tendones redondos que no se parecen cuando uno diseca el ligamento, se da cuenta que es como un engrosamiento de la cápsula lo que uno encuentra. Uno no encuentra un ligamento claramente, así como probablemente al disecar el ligamento anterolateral. Es un engrosamiento lo que se ve en esta parte medial y es diferente a lo que utilizamos, pero pues digamos que esos son los tendones que venimos utilizando y probablemente hasta que encontremos algo mejor. Doctor Klaus. Técnicas de biológicas para el manejo de cartílago, no haría nada específico, excepto lo mínimo, acaso algunas pequeñas microfracturas eventualmente. No
no asocio. En general, estos pacientes sí pueden tener lesiones, menos mal, en general no son tan severas, excepto si hay fracturas osteocondylares grandes. Son pacientes jóvenes todavía. No considero eso como un estándar. Habrá casos excepcionales. Ok. Tienen dos preguntas acá del auditorio, del doctor Rodríguez y Rosso, en sus preferencias para aplicatura medial y avance vasto medial, doctor Klaus, y una pregunta de fisioterapia. ¿Cuál sería el momento ideal para retornar a estos pacientes a hacerles retorno deportivo? La doctora Juanita Martínez nos hace esa pregunta. Para la Doctor aplicatura, Klaus. no sé si el doctor Martínez hace aplicatura, creo que no, pero yo avanzo de distal a proximal, uso técnica de brief y ocasionalmente un Madigan, que es raro. Las técnicas de aplicaturas más grandes se usan más en ortopedia infantil cuando hay luxaciones paradójicas o retracción del mecanismo extensor, que en ese caso toca hacer, además de las aplicaturas, alargamientos del mecanismo extensor, que son casos ya extremos. Parecía la pregunta que hubo antes. Tenemos pacientes con luxación paradójica residuante. En cada paso la rótula se luxa con flexión y se caen. Esos son pacientes que tienen acortamiento del cuádriceps, hay que hacer un alargamiento del cuádriceps y aparte de esto algún procedimiento de aplicatura. No hago INSAL prácticamente nunca, es raro, aunque todavía habría ciertos casos en la ortopedia infantil donde uno los puede usar. Entonces, en respuesta, en el adulto, brief, que es una aplicatura corta hasta que llega hasta el polo distal de la rótula, y en algunos casos avanzo el vasto interno sin hacer un INSAL. Hay un elemento de inestabilidad en la, digamos, técnica quirúrgica porque es subjetiva. Después de haber hecho la liberación, lo que uno tiene que evitar es dejar plicada la rótula para que no haya una subluxación interna, porque sabemos que la artrosis de la carilla interna es una consecuencia de la sobrecorrección. Uno debe permitir que la rótula, y eso lo hacemos bajo control artroscópico, centre suavemente a 30 grados y la altura la miramos con la descripción que el doctor Uribe nos enseñó además, con el signo del sol naciente, más o menos a 60 grados de desaparecer la rótula. Esto además asociado además a una, digamos, planeamiento prequirúrgico que uno ha hecho para estar seguro de que no está bajando la rótula y uno tiene ya claramente una carta de navegación de cuántos milímetros la va a bajar. La parte de rehabilitación, el doctor Martínez tal vez quiere contestarla. Bueno, es una pregunta ya difícil. El retorno deportivo siempre va a ser difícil. Digamos que, ¿cómo la rehabilito yo a estos pacientes de ligamento patelofemoral medial? Solamente lo que hacemos es que les ponemos un vendaje bultoso y les dejo un inmovilizador por los primeros 5 a 7 días, un inmovilizador de rodilla. Autorizamos el apoyo desde el primer día. A la semana, 10 días, quitamos los puntos y empezamos fisioterapia. La idea es ir dejando las muletas de forma progresiva hacia pues finalizando ese primer mes. Vamos a hacer primero pues modalidades, ganar arco de movilidad, isométricos y progresivamente ir pasando ya ejercicios de mayor fortalecimiento. El retorno deportivo está más o menos hacia los 6 meses, pero es muy individual, dependiendo de cómo va el paciente, qué tanto recuperó en la terapia, cómo está la propiocepción. Todas estas cosas, como les decía, a veces estos pacientes igual siguen con el temor de volver a hacer deporte, más los que no se operan por esa sensación. Creo que la aprensión mejora bastante con la cirugía, pero el retorno deportivo a veces es lento, ¿no? Y es muy difícil, yo creo que es muy individual, pero alrededor de los 6 meses. Okay. Comparto eso en general. Los pacientes pueden demorarse hasta 1 año. Y depende claramente del balance muscular y la kinesofobia que reporta el doctor Martínez. Pacientes quedan con miedo. Pasa algo parecido al cruzado. Yo creo que debemos ser muy cuidadosos y no hay una receta aquí. Tenemos que tener también una decisión multivariada que incluye todo lo que hemos visto como factores de riesgo, lo que se obtuvo con la cirugía y lo que tiene el paciente en forma dinámica, más sus expectativas. No tenemos, creo, y en este momento una forma estructurada, está mucho mejor estructurado, por ejemplo, la rehabilitación del cruzado anterior, por ejemplo, y el posterior, en este tipo de pacientes, como para hablar de pruebas diagnósticas para retorno a deporte, que incluyan ejercicios dinámicos, película, video, reacción a piso, etcétera, etcétera. Eso no está estructurado en estos pacientes y creo que es un pendiente. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, trocleoplastia. Es claro que la trocleoplastia es una cirugía
efectiva cuando su desenlace final es inestabilidad. Pero pues viene este grupo de preguntas. Dolor patelofemoral, rigidez residual, está indicada como tratamiento primario en las displasias que no son tan severas como la A y la C. Y aquí vuelve el tema de la radiología, porque sí es difícil de clasificarlas en 4 grupos cuando uno no tiene los exámenes, y es que es diferente cuando uno maneja al paciente de consultorio, privado, que uno le puede mandar a un sitio determinado donde le tomen su examen, su radiografía perfecta lateral, al paciente que nos llega de nuestro servicio de post habitualmente, que no tenemos la mejor imagen de radiología lateral. Y claramente en trocleoplastia sí que es un factor determinante para saber qué le vamos a hacer. Si es una trocleoplastia de profundización o una trocleoplastia de aumentación lateral. Y si tenemos definido que la trocleoplastia en las displasias tipo B o D son de profundización y la C es de aumentación lateral, pues acá hay un gran... hay mucho murmullo alrededor de eso, en la toma de decisiones para tratamiento primario, en cuál la indicaría. Esta pregunta va dirigida casi toda a Juan Pablo. Yo sé que el doctor Cruz no hace mucha trocleoplastia, pero digamos que sí es efectiva y tiene unos resultados de estabilidad cuando tienen unas displasias grandes que va entre el 6 al 13%, pero pues la literatura demasiado heterogénea. Hay importancia en el dolor patelofemoral, que está alrededor del 12%, y la rigidez residual o disminución del arco de movilidad hasta el 10%. ¿Cuándo le indicaría, doctor Martínez? ¿Solo o acompañado de patelofemoral medial? Ahí está, digamos que traté de resumir la mejor evidencia posible y esta es la diapositiva que la resume. ¿Cuál es su posición, doctor Martínez? Lo primero es un tema muy difícil, donde hay mucha discusión. Lo primero es aprender a diferenciar quién tiene displasia de la tróclea y quién no. Creo que eso nada más le puede tardar a uno un buen tiempo, mirar muchas radiografías, aprender a que se las tomen y luego aprender a ver los signos radiológicos, porque uno ve los dibujos de los artículos de DeJour, ve las radiografías, y luego empieza a ver las radiografías de uno y creo que es difícil, creo que para mí fue todo un proceso entender quién tenía displasia y quién no. Y después, ahora que ya estoy un poco obsesionado con el tema, veo muchos pacientes con dolor patelofemoral que traen sus radiografías comunes y corrientes y veo que hay mucha displasia en la población, no es tan raro. Entonces, lo primero es eso, lo primero es entender eso, ver, ahorita tengo unas imágenes para ver lo que nos pueden mostrar. Bueno, ya vimos cómo se ven en rayos X, pero también cómo se ve en la resonancia y cómo la podemos cuantificar para tomar la decisión de a quién hacerle trocleoplastia o no. Yo creo que puede estar indicada como tratamiento primario en algunas displasias, sobre todo en las tipo B y tipo D. Yo creo que los pacientes C, ese tratamiento de trocleoplastia en la que se levantaba más la pared lateral, eso yo creo que ha entrado más en desuso. Incluso en la C, lo que se trata de hacer es de lo mismo que se saca para formar el surco, del mismo hueso que se está sacando para formar el surco, tomar este mismo injerto para ponerlo. Hay una pregunta del auditorio para el doctor Klaus. ¿Por qué la posición de no trocleoplastia, doctor Klaus? ¿Por qué usted no la recomienda como tal? Tengo varias razones en este momento. En epidemiología hay una definición de anormalidad que me encanta, que tiene tres temas. Una cosa es definir qué es anormal, porque es raro. Segundo, que eso tenga una consecuencia especial y que además yo lo pueda tratar. Obviamente tener una displasia de la tróclea es anormal, es raro, pero tengo serias dudas de que la trocleoplastia produzca un resultado predecible y hay creo que hay mucho problema en la evidencia que estamos manejando. Es una propuesta teórica de una cirugía que es difícil de implementar. No conozco muchos artículos que estén mostrando congruencia articular patelotroclear, porque la rótula creció con una rótula displásica, con una tróclea displásica. Estamos solucionando una cara y la otra no.
Luego, existe en mi concepto un alto riesgo de que estos pacientes desarrollen a mediano plazo rodillas dolorosas y artrosis patellofemoral, que creo que es un desenlace peor que la luxación ocasional, que además con la edad pasa. Entonces, creo que es una técnica que requiere, primero, una precaución grande. Yo no estoy diciendo que no se deba hacer y no se deba explorar. Creo que no está validada completamente. Creo que no está validada porque los desenlaces todavía no se han medido en su dimensión total. Una sería la congruencia patellofemoral, el dolor y la artrosis a mediano término y el riesgo de la incongruencia articular. Creo que es una cirugía exigente. Entonces, en todas partes vemos que hay variabilidad en el número de complicaciones. El doctor Martínez tiene más experiencia y nos va a contar, pero todo el proceso de implementación de esta técnica es riesgoso y no es la primera vez que se propone. En la literatura, hace muchos años también se hicieron trocoplastias. Se abandonaron. Se abandonaron porque pueden producir artrosis. Entonces, no soy categórico, pero creo que hay que tener precaución y ahora al final podemos mostrar una tabla y si yo quiero colocar una cirugía que tiene dificultades de implementación, de estandarización, de definición y además de medición de desenlaces, creo que la tropeoplastia es un ejemplo y por eso hay que tener mucho cuidado. Creo que además, y es una pregunta que le voy a hacer al doctor Martínez, ¿qué porcentaje de los pacientes realmente requerirían tropeoplastia como procedimiento aislado? Y yo creo que es una minoría. No puede ser que nosotros todos estos años hayamos tratado pacientes con la experiencia que tenemos y no hayamos podido estabilizar las rótulas, con una razonabilidad muy similar a la literatura y hayamos obviado algo tan evidente como la displasia patellofemoral, la displasia troclear. Entonces, no hay duda que es un capítulo, pero es un capítulo que hay que manejar con precaución y esa sí es una posición que yo creo que hay que tener muchísimo cuidado. La probabilidad de iatrogenia con esta cirugía mal hecha creo que es muy alta y es mayor que con el patellofemoral porque puede ser no reversible. Esa es mi posición en este momento. ¿Listo? Yo siempre lo hago, mientras tanto les voy contando, siempre lo hago acompañado de reconstrucción del ligamento. Creo que no considero que sea una técnica pues que uno debería hacer única, aislada. Como les decía, no sé si alcanzaron a oír que el ángulo, que en el caso de los pacientes que tienen una displasia B y D, pues es más fácil indicarla. En el tipo C, que es más plano, es más difícil y que no creo que viene en desuso ya elevar la parte lateral del surco. Lo que hacemos más es hacer una troqueoplastia igual y lo que tomamos del centro del surco lo utilizamos, ese mismo hueso lo utilizamos para ponerlo a ambos lados, para ayudar a crear las barreras del surco. Estoy de acuerdo con el doctor Klaus, que es una técnica muy exigente. Yo he estado alrededor de 3 años visitando algunos sitios donde tienen mucha experiencia, aprendiendo los detalles de cada uno de los cirujanos, de cómo lo hace, y logrando llegar a lo que hago hoy en día con mi técnica, que creo que ya está más estandarizada y es más reproducible. Sin embargo, es una cirugía difícil y uno tiene que tener un buen cartílago. Si el paciente tiene lesiones condrales en el surco femoral, va a ir mal porque va a tener problemas con el hueso, se va a fracturar el cartílago. Necesitamos tener un grosor del cartílago que nos permita trabajar. Lo que les contaba del ángulo, el ángulo de inclinación lateral troclear, se mide tomando una línea por los cóndilos posteriores, que usualmente esta línea se toma más abajo, se toma en un sitio donde los cóndilos se puedan ver muy bien el cartílago, y copiamos esa línea y la pegamos en el primer punto en el que se ve el surco femoral con cartílago entero a lo largo de todo el surco. Y ahí es donde hacemos la medición. En este caso tenemos un paciente con una inclinación de 30 grados, que sería normal. Es un cartílago que tiende a ser cóncavo. Eso es lo que queremos. Los anormales van a ser los negativos, los que van en el sentido contrario. Y todo lo que sea menos de 0 grados es lo que podríamos considerar como indicación de troqueoplastia. Como es este caso que tenemos acá. Tenemos un caso de una displasia muy severa, tipo D, en la que vemos como ese ángulo no va en la dirección cóncava, sino que va dirigido de una manera convexa cuando lo comparamos con los cóndilos posteriores.
y tenemos en este caso, cuando hacemos las mediciones, está por debajo de los 10 grados, a través de un abordaje lateral podemos hacer el alargamiento del retináculo, podemos hacer la troqueoplastia, incluso este mismo abordaje nos sirve para abordar la parte medial de la patela y hacer lo que tengamos que hacer del ligamento patelofemoral por ahí mismo. Esto se utilizan pues unos clavos para mantener el espacio, se demarca muy bien ese cartílago por donde vamos a empezar la troqueoplastia. Acuérdense que queremos, pues en mi caso, hacer unos flaps que sean delgados, de más o menos 4 milímetros del grosor pues del cartílago. Esto se va a hacer, esta sería la imagen que tendría este paciente. Siempre es importante marcar dónde está el surco de este paciente y dónde quiero yo que esté mi nuevo surco. Normalmente ese nuevo surco va a estar a la altura del punto más alto de ese bump, de ese espolón que tiene el paciente en su rodilla. Y después, entonces, lo que se hace después de encontrar bien la zona es utilizando cinceles con mucha paciencia, ir levantando muy despacio ese cartílago articular. Fíjense cómo es flexible, sobre todo en los pacientes pues menores que tienen mejor calidad del cartílago, pues esto va a ser más fácil de hacer. Y luego cuando ya hemos moldeado y hacemos el surco en el nuevo sitio que queremos, porque hay una parte importante y es tomar el hueso donde marcamos el surco que queríamos, profundizar ahí el surco del fémur y luego lo fijamos en ese lugar. Entonces... Perdón, Juan Pablo, una pregunta también del auditorio con respecto a esto. ¿Sí? Hablas muy bien de la calidad del cartílago, que tiene que ser un cartílago muy bueno. ¿Cuál sería la límite para ti para ofrecer la troqueoplastia, lo que nos estás mostrando? Es una buena pregunta, porque es que en los pacientes adultos, incluso yo he tenido pacientes adolescentes de 15, 16 años con lesiones condrales que contraindican que ya no tienen nada de cartílago, que tienen lesiones grado 4 que ya no permiten. Yo creo que, aunque van ligados, porque como veíamos, entre más luxaciones, pues mayor riesgo de tener lesiones condrales, no podríamos decir una edad en especial, sino que tenemos que hacer, siempre pues hacemos la artroscopia, vemos muy bien la resonancia y buscamos a ver si encontramos unas lesiones que sean muy profundas que no nos permitan hacer ese tratamiento. Yo creo que es más el espesor del cartílago, que no haya lesiones más allá de grado 2 para poder hacer una troqueoplastia. Y esto sería lo que uno ve al final. Y si comparamos, pues esto sería la imagen de abajo a la derecha, es cómo estaba esa fotografía de cómo era ese surco y lo logramos mover de donde estaba originalmente al sitio donde debería estar y cómo logramos darle ya una forma que favorezca que no se luxe la rótula. Como Juan decía, Pablo, ¿sí? pregunta. Ahí nos mostraste que hiciste una técnica de profundización. ¿Hay disponibilidad del Vicryl tape para que sea la sutura que se absorbe, que sea plana y que se absorba? Esto se hace con suturas absorbibles, no tiene que ser con tape. 4 bicriles que sean en cada una de las direcciones, 4 o 5 bicriles nos permiten hacer esta fijación. No tiene que ser con el tape. Fíjense que aquí se ven las hebras, no es con tape. En Europa tienen disponibilidad de tape y lo hacen con tape de bicril, pero pues acá no tenemos disponibilidad de ese tape. Pero se puede hacer simplemente poniendo varias hebras de bicril a través de estos implantes de tipo para anclajes que no tienen nudo. Ese tipo de anclajes son los que se pueden utilizar pues para no utilizar ningún nombre comercial. Este es un metaanálisis para evaluar desenlaces de troqueoplastia, probablemente el más reciente, de septiembre del 2019. 660 pacientes, 21 estudios, pero como hablábamos ayer con el doctor Klaus Schmidt, uno puede tener una revisión sistemática, pero si esa revisión sistemática está hecha en base a series de casos, eso es lo que está en la bolsa, pues la calidad de la evidencia no va a ser la mejor. Ellos encontraron mejoría en las escalas funcionales, poca recurrencia y complicaciones en un rango aceptable. Eso quiere decir que sí, que puede haber artrosis patelofemoral, que sí puede haber artrofibrosis, pero ya vamos a ver un poco en qué casos es que ocurre esto más.
Fíjense que no todos los estudios, hay unos estudios que encontraron 5% de artrosis, otros no encontraron ninguna progresión de artrosis, y otros llegaron a estar hasta en el 93% de algo de progresión. En este otro metaanálisis, estos sí hicieron metaanálisis con la revisión sistemática, y ellos encontraron que la reluxación después de una trocleoplastia que son más finas, de colgajos cartilaginosos más delgados, es del 4%, la de Jur, que es más gruesa, con más hueso, es del 2%. Encontraron riesgo de artrosis patelofemoral en la trocleoplastia delgada de 7%, 12% para la de Jur, pero una gran variabilidad en los pacientes. Y por eso no son unos resultados buenos, no son buenos artículos. 8% de reintervención en las trocleoplastias de colgajo más delgado y 20% en las más gruesas. Doctor Martínez, ahí puedo anotar una cosita Claro, para educación. claro Hacer que sí. metaanálisis a series de casos es Eso algo sí se metodológicamente muy discutible. Sí, O sea, ese sí, es un artículo totalmente de acuerdo. que yo discutiría profundamente desde el punto de vista metodológico. Las series de casos produce una gran heterogeneidad y es muy, muy discutible esto que se está viendo ahí. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo, y por eso voy a esto. Digamos que la literatura no ha medido adecuadamente los desenlaces en trocleoplastia. Se necesita un estudio que compare trocleoplastia versus no trocleoplastia, con mediciones adecuadas de las lesiones condrales previas, con el grado de displasia que tenían los pacientes, con este ángulo que les mostraba LTI, y con un grupo control que sea comparable. ¿Y qué queremos ver en estos pacientes? Porque es que también es un poco injusto con la trocleoplastia, porque los pacientes que tienen displasia troclear tienen mayor riesgo de hacer artrosis. De hecho, los pacientes que se luxan la patela tienen lesiones condrales y tienen más riesgo de hacer artrosis. Entonces, no se ha hecho una comparación en un paciente que tenga una displasia troclear de alto grado, que no se le hizo trocleoplastia, versus el que se le hizo trocleoplastia. Puede ser que encontremos que la trocleoplastia sigue acompañando de artrosis, o puede ser que veamos ya resultados más parecidos. El estudio no existe, y yo creo que eso es lo que le hace falta a la literatura para ser más justos también con la trocleoplastia. Lo otro que quería decir al respecto de esto, tocando un poco de la edad, porque hablamos, bueno, es mejor en los pacientes más jóvenes trocleoplastia, pero usualmente la hemos restringido en los niños y adolescentes. Alguien mencionaba en el chat, el doctor Sarasa creo que mencionaba que los pacientes hay que medirles muy bien el perfil torsional, y eso lo vamos a ver en el último caso. Claro, si tenemos un paciente que tiene anteversión femoral aumentada, torsión tibial externa, tenemos que primero ver eso, y si con eso se solucionan los pacientes y no necesitan la trocleoplastia. Pero este es un artículo que me parece interesante mostrarles. Es un artículo de unos alemanes en los que 18 pacientes lo que hicieron fue hacerle la trocleoplastia cuando finalizó el pico de crecimiento. Entonces lo hicieron a los 12 años a las niñas y a los 14 años a los niños, y midieron qué pasaba, y encontraron que no encontraron problemas de crecimiento en estos pacientes, lo cual es importante y nos permite abrir una puerta a ver que de pronto haya una edad en la que, haciéndoles un carpograma y midiendo la edad ósea de estos pacientes, puede haber cabida para trocleoplastias en la adolescencia. Los pacientes tuvieron buenos desenlaces de Kohala y en reluxación también. Entonces, eso les quería mostrar yo de esta parte. Bueno, nuevamente el tema de trocleoplastia muy discutible. Vamos a pasar a nuestra última sección, que probablemente es aún más discutible. Los trastornos malfuncionales y angulares. Es una paciente mía de 28 años, con múltiples episodios de luxación de rótula izquierda y subluxación de rótula derecha, con una torsión tibial externa de 45 grados y una anteversión femoral de 15, con un TTG increíblemente normal y una displasia que inicialmente la definíamos como una displasia tipo A. Estaba en discusión por la resonancia si podríamos decirle que era una tipo B, porque tenía un surco de 158 grados y sí tenía un tilde patelar de 25 grados. Acá viene el tema grande: cirugía a la carta, hacerle todo, trocleoplastia, patelofemoral medial, todo en uno. Identifico el problema mayor, la osteotomía de rotatoria. Voy a adelantar un poco en este caso. Mi opción de tratamiento fue una osteotomía de rotatoria de tibia, con un resultado funcional bastante bueno.
A los 3 años es una paciente que no hace deportes de giro y reacción súbito, es una paciente que no ha vuelto a presentar episodios de inestabilidad, ni recurrencia, ni inestabilidad funcional, y practica ciclismo ocasional. Las placas ya se le retiraron, pero digamos que no era el factor único. Tenía un patelofemoral desprendido, tenía una displasia rotuliana probablemente leve, una B por mucho, y decidí hacerle solo la osteotomía torsional y con eso se estabilizó. La pregunta es, ¿todo en uno? Hacerle todas estas cosas porque no es un paciente único, tiene buen resultado esta paciente. Digamos que la literatura favorece, aunque eso, nuevamente es una literatura muy pobre, favorece en esos trastornos torsionales, la tasa de recurrencia es casi nula. Aunque hay algunos que para trastornos angulares específicamente, si la recurrencia es un poco mayor, decidir hacer una osteotomía varizante, probablemente las recurrencias en ese caso en el trastorno angular sí es mayor que en el rotacional. Y las tasas de complicaciones sí no son, no se pueden demeritar, pueden tener complicaciones grandes, como cualquier osteotomía tibial. Pero viene la pregunta nuevamente, en este caso, que no es un caso puro, que probablemente lo que más tiene es la abulsión del patelofemoral y el trastorno torsional, ¿ustedes decidirían hacer algo diferente? ¿Considerarían que esta opción de osteotomía fue una buena opción si ese paciente les llega a ustedes o le harían trocloplastia, patelofemoral medial, algo angular? ¿Cuál es su posición, doctor Klaus? Yo, en el caso de las osteotomías, vamos a hablar de osteotomía rotatoria de fémur, tibia o varizante de fémur. Si el paciente tiene una variable claramente anormal en alguna de esas dimensiones, creo que se debe solucionar primero, porque eso produce una malorientación espacial de la rodilla y creo que es importante hacerlo. Y es muy frecuente, como la literatura que usted muestra lo hace, que solucionando ese factor, la rodilla se estabilice. Entonces, si decido que la anteversión es anormal en el fémur, lo corrijo y no hago nada más y espero a ver si el paciente se estabiliza con esto. Si en la tibia, lo mismo, y si es el varo, lo mismo. Creo que hacer además una cirugía simultánea es mucha cirugía para los pacientes. Yo esperaría. La gente lo hago así. Estoy de acuerdo con esa conducta que usted tomó en este paciente. Doctor Martínez. Y yo estoy de acuerdo también. Creo que, como se ha mencionado bastante en las preguntas, en el chat, la parte rotacional es muy importante en la inestabilidad patelofemoral y tenemos que evaluarla de rutina, tenemos que acostar al paciente, tenemos que evaluar la movilidad de la cadera, tenemos que acostarlos boca abajo, tenemos que medir clínicamente la anteversión y si notamos algo, hacer las mediciones con imágenes, lo mismo la torsión tibial externa. Yo creo que esto es importante y esto es algo que debemos medir y como les decía, probablemente hay que trabajar primero en corregir esto y si esto ya se corrigió y sigue todavía el problema, pues pensar en la trocleoplastia si fuera el caso de displasia de tróclea, pero creo que hay que abordar estos problemas rotacionales y creo que no se les pone suficiente atención y se operan menos de lo que deberíamos. Voy a hacer un pequeño resumen de las variables que hemos discutido y una clasificación de las mismas que creo que puede ser interesante. Eso es un problema complejo y, como se dan cuenta, muy difícil y hay que manejar con precaución. Entonces, yo creo que podemos, para resumir, clasificar primero las variables. Yo creo que hay unas variables primarias estructurales, que son estas. Las que están acá en rojo, una que se llama la rótula laxa patológica, es el paciente laxo, que primero no está bien definido, que es aquel paciente que sentimos que tiene una rótula laxa. No hay intervenciones propuestas y es un tema que está abierto a la investigación y también se ven los consensos que hay. Entonces, el paciente de rótula laxa que tiene tejidos laxos, y aquí caben todos los pacientes con problemas genéticos y demás que creo que hay que considerar. Hay otro tema que tocamos hoy, que es el tema de las fisis abiertas, que en el fondo es un factor de confusión para hablar de paciente joven adolescente, con todas las connotaciones que tienen estos pacientes, que implica un manejo mucho más que quirúrgico, donde creo que hay que hacer mediciones estructuradas del tipo de paciente que tenemos,
su capacidad mental, la actividad física deseada y demás. Y esto implica manejos no quirúrgicos y entonces sobre esto la literatura es pobre y aquí hay una oportunidad para construir que nos podría ayudar a tener mejores desenlaces en los pacientes adolescentes, logrando una intervención multimodal. Luego aparecen las variables en azul que tenemos acá, que son las estructurales que están asociadas a la lesión. En estas tenemos todas estas que ya vimos. Un umbral quirúrgico que es por encima de qué ángulo uno debería pensar en operar. El valor normal para la anteversión está alrededor de 24, con una máxima por ahí en alrededor de los 40, 45. ¿Cuál es el umbral? Esa es una pregunta importante. Yo no lo tengo descrito en la literatura, pero está alrededor de 40, 45 grados probablemente. Puede ser un poquito menos, pero es más o menos el umbral donde uno piensa que puede estar pensando en hacer una osteotomía rotatoria. La osteotomía sería femoral. Creo que el riesgo de implementación es moderado, el nivel de evidencia que es 4 y los desenlaces no están bien definidos. Torsión tibial externa, alrededor de 45, 50 grados, comienza ya uno a pensar que es un umbral quirúrgico, puede que alrededor de 40, pero hay una duda, entre 40 y 50 creo que está el umbral. Entonces la torsión tibial, alrededor de 40 a 50 grados uno estaría en una zona donde puede estar pensando en hacer de rotación. En el fémur, un poquito menos, como ven acá. La osteotomía de la tibia de rotatoria está descrita, se puede estandarizar, tiene un riesgo de implementación moderado, nivel de evidencia 4 y las variables de desenlace no las encuentro fácil en la literatura. Para el genu valgum, por encima de 12, más o menos se considera que es un umbral en el que uno debería pensar que es un factor de riesgo. Yo tiendo a estar un poquito por encima, alrededor de 15, pero el manejo sería con osteotomía o con epifisiodesis dependiendo de la edad del paciente. Tiene un riesgo de implantación moderado para la osteotomía y menor para la epifisiodesis, nivel de evidencia 4, y los desenlaces también están, digamos, variables. La altura de la rótula, probablemente un Instant Salvati por encima de 1.3, depende del método que uno use, sería con una osteotomía, un riesgo de implementación moderado, porque sabemos que tiene riesgos, y una evidencia 4. El TTG, que es la traslación lateral de la tuberosidad, una discusión entre 15 y 20, varias técnicas, Emry, Striyat y Fulkerson. Yo uso más el Emry, pero el Fulkerson está escrito. La implementación es moderada, hay riesgos de complicaciones, muchas, y hay que tener cuidado, hacerla bien. Evidencia 4. La morfología de tróclea, que es lo que estuvimos discutiendo al final. Definir la displasia, qué pena que hay un error acá, displasia severa o leve, probablemente para no hablar de las clasificaciones de Dejure que son muy complejas de estandarizar, o al ángulo del surco por encima de 154 grados, ahí vendrían el tema de trocoplastias con un riesgo de implementación que yo considero que es alto. Sin embargo, está creciendo la evidencia, un nivel 4. Ahora hay variables secundarias a la luxación. Uno podría discutir que la inclinación de la rótula puede ser primaria y es válido, pero el ligamento patellofemoral no está roto y no es un factor de riesgo original. Aparece después del episodio inicial y sucede casi en todos los pacientes que se luxan por primera vez, excepto los muy laxos que tienen laxitudes patológicas. Aquí vendría la discusión de la reconstrucción, que es lo que está, digamos, más frecuentemente representado en la literatura, pero creo que se deben seguir considerando las suturas y plicaturas y no hay estudios cabeza a cabeza que los refuten. Riesgo de implementación moderado a severo dependiendo de lo que uno quiera, porque es una cirugía exigente de la reconstrucción sobre todo. Y la sutura y la aplicatura tienen el riesgo de la sobrecorrección y sobreimbricación. Nivel de evidencia 4, desenlaces variables. La inclinación de la rótula, hay un acuerdo bastante grande que por encima de 20 grados se plantea la opción de la liberación o el alargamiento del retináculo con un riesgo de implementación que yo diría que es moderado porque esta es una cirugía que tiene potenciales complicaciones. No hay que subestimarla, incluyendo el dolor atípico crónico de la rodilla que está asociado a este procedimiento. Nivel de evidencia 4. En general, creo que todos estamos de acuerdo que es un fenómeno multivariado. Creo que entender variables primarias estructurales y variables secundarias después de la luxación puede ser útil. No hay evidencia de efectividad de las diferentes intervenciones cuando se comparan una con otra. Tampoco hay evidencia de efectividad de las diferentes mezclas de intervenciones. Entonces, ¿cómo manejar esto? Yo creo que el abordaje debe ser ordenado, evaluar primero las variables estructurales y yo las evalúo y la propuesta es evaluarlas de afuera adentro, o sea, primero fémur, tibia en cuanto a alineación en el plano axial y coronal
definir el grado de normalidad. Mientras más lejos de la normalidad esté, es una variable más pesada en la decisión para hacer un sistema de priorización y elegir las variables que pesan más en el paciente. Y secundariamente, obviamente, en casi todos los pacientes plantear un proceso de reforzamiento reticular interno. Obviamente esto no es una receta de cocina y creo que en cada paciente esa evaluación integral es necesaria para que uno pueda hacer un plan quirúrgico estructurado y priorizado. Eso es como el planteamiento que tengo en general. Y con esto uno puede elegir en forma justa las intervenciones, creo yo. Bueno, doctores, muchas gracias. Este ha sido un reto absoluto. Querer abordar todo este tema tan extenso, tan multivariado en este tiempo, pues es importante. Estoy muy contento porque la gente ha estado muy activa en el chat y esperamos que han muchas preguntas al aire, pero tratamos de resumir lo mejor que pudimos este webinar. Agradecerle a ustedes, al doctor Klaus, al doctor Martínez, todo su apoyo y creo que ha sido muy intenso, pero muy provechoso sus argumentaciones, su experiencia y muchas gracias nuevamente.